La profesora Sandra Vélez y el profesor Juan Carlos Lares te dan nuevamente la bienvenida a la asignatura Gestión Financiera. Como saben, esto es un trabajo conjunto que estamos realizando para desarrollar los 4 tópicos que veremos en la asignatura. El día de hoy nos toca explicar lo que tiene que ver con el método horizontal o comparativo. ¿Cómo podemos definir el método horizontal? El método horizontal es un análisis porcentual de cada una de las cuentas que se encuentran en los estados financieros. La intención primordial es comprobar el comportamiento de cada cuenta para establecer una comparación entre varios años, con un mínimo de 2. Si aún no estás claro en cuáles son los estados financieros, te podemos dar el detalle de las cuentas que lo componen. En el caso del estado de situación, tenemos las cuentas de activo, pasivo y capital. Y en el caso del estado financiero, llamado estado de resultado, encontrarás las cuentas de ingresos, costos y gastos. Para realizar un análisis por el método comparativo, lo primero que tienes que considerar es el encabezado del ejercicio, donde deberás colocar el nombre de la empresa y los años a analizar. Este análisis, a diferencia del método vertical, contará con más renglones o más columnas. Así vas a comprobar una columna número 1 en donde vas a detallar el nombre de cada cuenta del estado financiero que vayas a analizar. Una columna número 2 donde vas a colocar los montos del año 1, considerando el año 1 como el año menor a analizar. Una tercera columna donde vas a colocar los montos del año 2, y es aquí donde se verán expresadas las cifras en bolívares o los montos en bolívares de cada una de las cuentas. Tenemos también una columna 4 y en esta columna 4 vamos a establecer o vamos a determinar las diferencias. Las diferencias vienen a ser la resta entre los montos del año 2 menos los montos del año 1. Con estas diferencias empezaremos a ver el comportamiento de cada una de las cuentas, porque veremos cuáles de ellas se mantienen igual, cuáles aumentan de un año a otro y cuáles disminuyen de un año a otro. Terminamos con una quinta columna donde estableceremos el valor porcentual de estas diferencias, y para ello vamos a aplicar la siguiente fórmula. El monto de la diferencia que ya has conseguido en la columna 4 lo vas a dividir entre los montos del año 1, lo vas a multiplicar por 100 y esto te dará un valor porcentual. Debemos considerar que estas diferencias son individuales, cuenta por cuenta. Por lo tanto, aquí no hay bases en común, como en el método anterior, donde establecíamos el total activo para el estado de situación y el total de los ingresos para el estado de resultado. Acá, estos montos o estas restas o estos porcentajes de diferencia estarán detallados cuenta por cuenta. Es un trabajo o un tratamiento que hay que hacer cuenta por cuenta. Llegó la hora de hacer los cálculos y para ello vamos a explicar el renglón de los activos del ejercicio que se te dará a continuación para que lo practiques. Como dije anteriormente, y lo puedes verificar acá, contamos con varias columnas. En la primera tenemos el detalle del nombre de cada una de las cuentas que en este caso conforman el activo de la empresa. Tenemos una columna 2 donde puedes ver el año 1, que en este caso está contemplado por los montos del año 2016 de cada una de las cuentas. Tenemos una columna 3 donde vas a ver los montos del año 2, que en este caso viene expresado en el año 2017, y ahí ves los montos de cada una de esas cuentas durante ese año. Tenemos una columna 4 donde puedes ver las diferencias. Estas diferencias, como lo dije anteriormente, salen de la resta
entre los montos del año 2 menos del año 1, es decir, los montos del año 2017 menos los montos del año 2016. Como podemos ver, tenemos una columna 5 donde determinaremos el porcentaje. Pero en este momento me voy a enfocar en cómo trabajar con la columna de diferencias, es decir, la columna 4. Si te fijas, la primera cuenta del activo corriente de la empresa es caja. La caja tiene un valor de 8.967,49. Este valor se repite para el año 2016. Quiere decir que los montos en bolívares de la cuenta caja para el año 2016 y para el año 2017 fueron exactamente iguales. Por lo tanto, al yo restar, el valor que me va a dar es 0. A nivel de porcentaje, evidentemente igual no hay porcentajes porque no hay un monto en el renglón de las diferencias. Si voy a analizar la cuenta caja, lo que puedo decir es que el monto se mantuvo igual en los 2 años. Por eso lo hemos detallado con el color gris. Todas las cifras de este activo que ven en ese color gris indican que no variaron de un año a otro. La segunda cuenta que tenemos es la cuenta de banco, específicamente Banco Caribe. Si se fijan, para el año 2016, es decir, el año 1, el monto es 216.722,61. Y para el año siguiente, es decir, el año 2, el año 2017, el monto aumentó en 917.752,63. Si quiero establecer realmente el aumento de esa cuenta Banco Caribe de un año a otro, saco la diferencia y por ello resto los 917 menos los 216 y me da una diferencia de 701.030,02 céntimos. ¿En cuánto creció exactamente la cuenta de Banco del Caribe? En 701.030,02. ¿Cuánto representa eso porcentualmente? Representa un aumento de 323,47%, que lo hemos detallado en color verde para que veas cada una de las cuentas que se encuentran con el mismo color para que veas el crecimiento de ellas. Seguimos con la tercera cuenta del activo, que es el Banco Banesco. Si te fijas, en el año 1, el monto del Banco Banesco fueron 3.244.007,70. Para el año siguiente, es decir, el año 2, el año 2017, este monto de Banesco ahora resultó ser 2.350.090,43. Como lo ves, hubo una disminución o un decrecimiento. ¿De cuánto exactamente? Lo podemos ver reflejado en la columna de las diferencias. La disminución fue 893.917,27 y lo hemos colocado en color rojo y con el negativo para que veas justamente que fue una disminución o un decrecimiento. Si quiero establecer porcentualmente cuánto representa esa diferencia o esa disminución de un año a otro, tenemos que representa 27,56%. Cada una de las cuentas que hemos detallado en color rojo significa que hubo una disminución. Resumiendo, tenemos que en el renglón de los activos se dieron los 3 casos. Cuentas que no aumentaron ni disminuyeron, permanecieron exactamente igual de un año a otro, como el caso de la caja, el caso de las cuentas por cobrar, de los préstamos por cobrar empleados, del mobiliario y el equipo y del depósito en garantía. También podemos ver cuentas que de un año a otro aumentaron, como en el caso del Banco del Caribe, del inventario de mercancías,
y de los totales de los activos. También podemos corroborar cuentas que disminuyeron o decrecieron de un año a otro, como en el caso del Banco Banesco, el de la depreciación acumulada y del total activo no corriente. Este es el trabajo de carpintería a la hora de elaborar el método horizontal o comparativo. ¿Por qué se llama horizontal? Porque efectivamente la dirección de él es horizontal. Comparativo porque tendemos a comparar el comportamiento de cada una de las cuentas de un año a otro. Para hacer la comparación necesitas un mínimo de 2 años, pero a su vez puedes hacer una comparativa de 2, 3, 4, 5 años, los que consideres necesario para establecer la tendencia o el comportamiento de cada una de las cuentas que se encuentran detalladas en los estados financieros. Este procedimiento se hace con todos los renglones. En este caso, por efectos de tiempo, solamente estamos mostrando en la porción de los activos, pero esto se debe aplicar para la porción de los pasivos, para la porción del capital. Igualmente, se puede aplicar para un estado de resultados donde, como lo dije anteriormente, vas a conseguir cuentas de ingresos, cuentas de costos y cuentas de gastos. El procedimiento es el mismo. Detallar 5 columnas y en cada una de ellas establecer los nombres, los montos, la diferencia y la proporción en porcentajes. Mientras que nosotros nos tomamos un café, te dejamos como tarea para el hogar que termines de hacer los cálculos con respecto a la porción del pasivo y a la porción del capital del ejercicio que expliqué anteriormente. Este ejercicio será enviado por los medios correspondientes, WhatsApp, en mi caso Telegram, en el caso del profesor Juan Carlos, para que te sirvan de práctica y luego de hacer esa práctica empecemos con los análisis. Resumiendo hasta ahora, tenemos que no podemos decir a la ligera que los aumentos son positivos, todo aumento es positivo y favorable y que toda disminución es negativa o desfavorable. Todo depende de la naturaleza de la cuenta. Podemos decir que el aumento de una cuenta lo que significa es que ella creció de un año a otro, que la disminución de una cuenta solo nos indica que decreció. Y para eso debe estudiarse el comportamiento de cada cuenta y determinar el porqué de esto, si el aumento es favorable o desfavorable y si la disminución ha sido favorable o desfavorable. Todo depende de la cuenta que estemos analizando. Para conocer aún más el significado de estos aumentos o disminuciones, te vamos a dar algunos ejemplos de lo que corresponde a los renglones del activo, pasivo y capital. ¿Qué significa un aumento en la cuenta caja? Significa que de un año a otro cuento con más dinero en la caja de la empresa. ¿Qué significa un aumento de la cuenta banco? Significa que de un año a otro recibí más transferencias, recibí más depósitos y por lo tanto mi cuenta banco aumentó en bolívares de un año a otro. ¿Qué significa un aumento en la cuenta del inventario de mercancía? Que cuento con más inventario de mercancía disponible para vender. ¿Qué significa un aumento en las cuentas por cobrar? Que tengo más dinero en la calle pendiente de cobro. Si los voy a tratar desde el punto de la disminución, puedo decir que una disminución en la cuenta caja significa que tengo menos cantidad de dinero en ella. Al mismo tiempo, se puede aplicar el mismo análisis con la cuenta banco, que significa una disminución que en esa cuenta bancaria está quedando menos dinero. ¿Qué significa una disminución en el inventario de mercancía? Puede significar dos cosas, o que estoy vendiendo el inventario de mercancía o que me quedan menos existencias en ella producto de las ventas. No necesariamente va a ser del producto de la venta de la mercancía. Es aquí donde viene el trabajo del contador para establecer si la disminución en el inventario de mercancía se debe
a que efectivamente cuento con menos inventario en el almacén porque lo he vendido, o cuento con menos inventario en el almacén porque no he podido comprar más, porque se me ha perdido, porque se ha dañado o porque lo están robando. Es allí donde viene el análisis del porqué de ese comportamiento. ¿Qué significa una disminución en las cuentas por cobrar? Significa que el dinero que tenía en la calle lo estoy cobrando. ¿Por qué? Porque ya tengo menos pendientes de cobro. Con respecto a la porción de los pasivos, podemos decir que un aumento en las cuentas por pagar, en los efectos, en los impuestos, en los sueldos y en los préstamos por pagar es que tengo más deudas de un año a otro. Y la disminución significa que estoy empezando a honrar esas deudas y por lo tanto las estoy pagando. De allí la disminución de ellas. En el caso del capital, normalmente los capitales no tienden a variar de un año a otro, pero puede darse el caso que un capital aumente. ¿Qué significa esto? Puede significar que los socios de la empresa decidieron hacer aportes para aumentar el capital de la empresa, o puede significar que he llevado o ha ofrecido más acciones al mercado y por lo tanto cuento ahora con más accionistas. ¿Qué significa un aumento en la reserva legal? Esta cuenta es una cuenta obligatoria que deben llevar todas las empresas y deben destinar un porcentaje de las utilidades ganadas para reservarlas, para efectos o contingencias legales. Quiere decir que lo normal es que esta cuenta aumente de un año a otro hasta llegar a un tope, el tope establecido por la ley, que me encantaría que lo investigaras para que sepas cuánto es el porcentaje a acumular año tras año y cuál es ese tope a donde debe llegar. Si por casualidad ves una cuenta de reserva legal que se ha mantenido igual de un año a otro, deberías preguntar a los dueños de empresa si esa no variabilidad se debe a que han llegado a ese tope de acumulación. En el caso de un aumento en las cuentas de superávit o utilidades no distribuidas, significa que de un año a otro has tenido más ganancias, más utilidades y por lo tanto los montos de superávit o de utilidades no distribuidas han aumentado. Recuerda que la cuenta de superávit o de utilidad no distribuida se destina para colocar la porción de utilidad que en este caso tú obtuviste o la empresa obtuvo de un año a otro. ¿Qué significa una disminución en el caso del capital, de la reserva legal o del superávit? En el caso del capital significa que cuentas con menos capital social y tienes que investigar porque no es algo normal. En el caso de la reserva legal no debería disminuir, no acumularse, pero deberías averiguar si ocurrió una contingencia legal donde tuviste que hacer uso de ese dinero. Y en el caso del superávit o la utilidad no distribuida, significa que en la empresa obtuviste pérdida y por lo tanto el monto fue absorbido y la cuenta disminuyó, o has destinado parte de la utilidad para otras cosas, como por ejemplo pago de dividendos o por ejemplo compra de activos fijos, pero esas preguntas serán respondidas al tú ver el comportamiento de los activos fijos o el comportamiento de los dividendos por pagar. Eso es lo bonito del análisis comparativo, donde las preguntas que tú hagas deben responderse del mismo análisis que hagas de cada una de las cuentas de acuerdo a su comportamiento. Siguiendo con el significado de los aumentos y disminuciones, pero en este caso en la porción de ingresos, costos y gastos, tenemos que un aumento en las ventas, en los ingresos por servicio, en las ganancias por venta de activos, los otros ingresos, que son 4 cuentas de ejemplos de cuentas de ingresos, significa que estás obteniendo más dinero. A la empresa ha entrado dinero producto de cada uno de esos ingresos. En el caso de los costos, el aumento del costo de venta y el de las compras significa que estás comprando más o que el costo de venta está tendiendo a costar más vender. En el caso de los gastos, tenemos por ejemplo las cuentas de sueldos y salarios, gastos de seguro, gastos de ventas, comisiones, gastos administrativos u otros gastos, y un aumento de ellos significa que ha aumentado los montos pagados de sueldos y salarios y de los otros gastos desglosados acá.
La disminución de los ingresos significa efectivamente que los ingresos han mermado, los ingresos han sido menos por efecto de un año a otro. E igual con las compras, una disminución en las compras significa que no estás comprando. Y una disminución en los gastos significa que estás gastando menos en sueldos y salarios y los otros gastos más detallados. Aprender de esta técnica, según nuestra experiencia, nos ha permitido conocer el comportamiento de cada una de las cuentas y por lo tanto le podemos decir en un informe o en la emisión de una redacción compilada en un informe, le podemos decir a los dueños de empresas cuál es la situación financiera de acuerdo al comportamiento de las cuentas que conforman sus estados financieros. Es una manera detallada de verificar la tendencia de cada una de las cuentas, si ellas han permanecido igual, si ellas han aumentado y si ellas han disminuido. Hay que considerar que efectivamente lo que se pretende es que nuestros ingresos cada vez aumenten más, de que los gastos, el aumento no sea tan significativo y que las cuentas de activos aumenten, sobre todo la de los activos fijos. Hay cuentas que deberían por lo general disminuir porque esto nos muestra la capacidad que tiene la empresa para honrar pagos, por ejemplo, para salir de pagos de impuestos y por lo tanto cumplir con el Estado. Entonces, los aumentos y las disminuciones no son favorables ni desfavorables. Todo depende de la cuenta que esté aumentando, la cuenta que esté disminuyendo. No te olvides de practicar el ejercicio, de hacerlos, de ensayar la redacción de los párrafos, que es la parte más difícil para ustedes, de ser curioso con las cifras y de preguntarte el porqué de ellas, de buscar las relaciones entre las partidas, como lo dije anteriormente, y de plantear recomendaciones incluidas dentro del informe que vayas a redactar, que vayas a emitir para entregárselo a la gerencia. Hasta aquí ha llegado la explicación del método horizontal. Agradecemos que veas el video, agradecemos la práctica que puedas hacer constantemente y seguiremos en contacto a través de este vía y los demás medios que hemos planificado para ti, para el desarrollo de cada uno de los temas de gestión financiera. Hasta una próxima oportunidad.